Bueno, hola, voy a falavos de un cuadro que se llama Mineros Asturianos o Mineros de Quirós, que de las dos formas podemos topar el nome deste cuadro. E un cuadro de un pintor de Xixón, un pintor de principios del siglo XX, un pintor que se llamaba Mariano More Cors. Escollí este cuadro pues, porque toca moi de cerca pues, col tema que yo trato, col costumbrismo, porque de fecho estamos falando de un pintor que trató sobre todo temes costumbristes, temes como el mar, temes como la mina, temes, pues en fin, como les folixis asturianes, y que supo plasmar en los cuadros pues cómo era la xente humilde, cómo se comportaban la xente del pueblo, la xente de a pie. Este autor este pintor estaba llamado a ser artista porque nació ya en el seno de una familia de Xixón que tenía una empresa de litografía, una empresa que se llamaba precisamente Hermanos Moré, luego ya fue la metalográfica Moré. Y de fecho, en esta empresa llegó a trabajar Evaristo Valle, otro pintor bien afamado asturiano, y que fue de alguna manera pues un poco maestro y un poco el que hizo dar los primeros pasos a este pintor, a Mariano Moré. Luego Mariano Moré enfermó, pero siguió bueno, con esto del arte, fue deprendiendo y acabó yendo para Madrid. Acabó yendo a estudiar a Madrid, a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, viaxó por Italia, viaxó por Francia. Bueno, hizo muchos viajes donde fue aprendiendo más cosas. Al final, bueno, logró hacer sus primeras exposiciones. De hecho, la primera fue en el Ateneu de Xixón. Hizo muchas cosas. Cuando tuvo una mili, pues tuvo en África y de hecho fue quien cubría la guerra de Marruecos para un periódico. Yo también tuvo metido un poco en política, trabajó para un periódico de la CNT como dibujante y cartelista, que por cierto valió hoy el que tuviese que estar en presidio unos cuantos años, pero bueno, pocos. Al parecer después desearon lo libre sin cargos. Al final acabó dando clase allí en Madrid, en la Escuela de Oficios Artísticos y Artes Aplicaes, y volví a Asturias en verano. De todas maneras, aunque este hombre estaba fuera de Asturias, siempre en el su arte pues bien reflejado pues un poco la tierra y un poco las cosas que seguramente vio de neño o vio de más mozo. Este cuadro está concretamente referido a la minería. Yo también vengo de un pueblo minero, de Carballín, con lo cual, bueno, conozco mucho el tema. En este cuadro vemos, bueno, unos mineros que vienen o que van a trabajar, unos mineros pues, que enseguida sabemos que son asturianos, vemos los con los madreñes, vemos los con paraguas, non desea de ser un poco simpático que los hayan pintado con paraguas. Aquí en Asturias ya se sabe que siempre llueve. Llama la atención dentro del cuadro también ver que se ven como dos siluetes detrás de los cuatro mineros que se ven. Puede ser que, bueno, que modificase el cuadro en un principio, que dibujase primero un dibujo y luego cambiase de idea posteriormente. Sea como sea, pues parece que hay dos fantasmas detrás de estos cuatro mineros. Mariano hizo más cuadros de la mina. Bueno, podemos citar Bocamina, Llegar a ser hombre, Mineros, Oro Negro. En fin, hizo muchos cuadros de la mina, muchos cuadros del mar y muchos cuadros de tradiciones asturianas. Yo creo que con Evaristo Valle y Piñole pues son de los artistas más destacados de esta parte del siglo. Quería también bueno, comentar algunas anécdotas que sabemos de este pintor. Pues, por ejemplo, podemos contar que non lle gustaba regatear cuando vendía les obres, y cuéntase que cuando estuvo en México, donde también hizo de alguna exposición, pues un ricachón vino a comprar un cuadro diciendo que iba a ser un honor para Mariano que el cuadro tuviese colgado en su casa, a lo que Mariano contestó, pues como contesta un asturiano socarrón, que el honor sería el de la casa de tener un cuadro pintado por él. También, bueno, se cuenta que en una ocasión una maestrina de pueblo, una maestrina que, claro, non tenía muchos perres,
vino a comprar un cuadro y preguntó que por 2000 pesetes cuál y vendía. Y sin embargo, pues Mariano dijo que escogiese el que ella quisiese. También, bueno, aunque llevó algunos premios, bueno, pues tenemos, por ejemplo, un par de premios de exposiciones. Non me gustaban los premios, y de hecho, cuando falaba de ellos, decía la expresión, les medalles, les medalles. No era una cosa que a él llamase la atención. Y era bastante autocrítico con esos propios obras, y llegando incluso a decir, cuando compraban algún cuadro que a él no le gustaba, que vaya petardo de cuadro que llevaba ese. Con lo cual, bueno, digamos que aunque tuviese mucho tiempo para Madrid, este tipo de cosas y una cosa muy asturiana y un humor muy asturiano, ese humor socarrón que tenemos los asturianos. Respecto al cuadro, bueno, es un cuadro que llama la atención por el colorido, son unos rasgos fuertes. La verdad es que de seguida vemos que está reflejado en Asturias, pues no solo ya por esmadreñes, como comentaba al principio, sino, bueno, ves bien de fondo la industria, la chimenea, y un cuadro, vamos, llamativo, como todos los suyos. La verdad es que todos los suyos son bien llamativos, aparte de cuadros también tienen litografías, también todo es más o menos en la misma línea, y aunque pintó de algunos paisajes de Castilla, básicamente todo lo que tiene fecho está fecho aquí en Asturias. En fin, yo creo que estamos falando pues del cuadro de un pintor de los más importantes que tuvimos en Asturias, un cuadro que podemos ver en el Museo de Bellas Artes, que yo os aconsello que paséis a ver, igual que toda la obra de este pintor, Mariano More Cors, un pintor que, bueno, ya falleció, murió en Oviedo ya hace unos cuantos años, y un cuadro que, en fin, yo creo que refleja, pues eso, algo de Asturias que todos sabemos que está ahí, que todos llevamos muy dentro, la minería, que poco a poco vamos riendo, pero que con estos cuadros, pues yo creo que nunca se nos irá del todo del olvido.